Gracias al Señor por este tiempo que pudimos presentarle nuestras alabanzas. En este momento el Señor va a hablar a nuestros corazones. Mi convicción es que el Señor lo hace. ¿Por qué estoy seguro que lo va a hacer? Porque vamos a escucharle desde su palabra, desde la revelación que Él nos ha entregado, la Biblia, que es el medio por el cual el Señor habla a su pueblo, dirige, santifica. Y en esta mañana Él lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13. Antes de leer ese texto, vamos a encomendarnos una vez más a la gracia del Señor que nos dirija para que podamos estar atentos y comprender su palabra. Amado Padre, gracias por este momento una vez más. Te ruego, Señor, que quite de nosotros toda distracción, que seamos conscientes de que nosotros, por nuestra cuenta, por nuestra inteligencia, nosotros no podemos conocerte. Si bien tú usas nuestra razón para entender las cosas, eso, conocerte a ti verdaderamente, es una obra de tu Espíritu Santo. Y ruego que en esta mañana hables a nuestro corazón, a los que te conocemos y a los que todavía no te conocen. Haz ese Señor, ese milagro en el corazón de tu pueblo y de los que están en esta mañana con nosotros. En el nombre de Jesús te pido, amén. Como ya habrás notado, hermano, en nuestra iglesia suelen aparecer extranjeros por la gracia del Señor. Y yo creo que algo que frustra mucho, desanima, desalienta a un extranjero, específicamente el que no habla nuestro idioma, es esa situación. Que escuchan murmullos. Por más que hablemos claro, ellos escuchan. Y es algo difícil. Cuando uno va a otro país que no conoce el idioma, uno prácticamente es sordo y mudo. Escuchas muchas cosas, pero no entendés nada. Pero, ¿cómo cambia esa situación cuando encontrás a alguien de tu misma nacionalidad, o por lo menos que habla tu mismo idioma? Ahí cambian las cosas. Ahí uno se siente otra vez, por fin encontré a alguien, uno se siente vivo y uno ya pasa de esa frustración a por lo menos a tener un norte. Más todavía si esa persona a quien encontraste conoce la ciudad, conoce el supermercado más barato. Es algo increíble. Y queridos hermanos, lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es tan importante porque nos va a dar la visión correcta, el entendimiento correcto de que si vos y yo hemos conocido el Evangelio está predicado, expuesto, no está escondido en un cajón, está en la palabra de Dios, accesible para todos, pero entender lo que implica el Evangelio, eso ningún ser humano, por más inteligente que sea, puede comprender las verdades eternas del Evangelio. Puede leer, puede escuchar, le puede sonar lindo, pero entender lo que implica, lo que implicó el Evangelio, lo que implicó la cruz de Cristo. Ver a Cristo, no como la gente dice, Él murió por todos. La gente sabe eso. Por la Biblia, por Semana Santa, tiene ese entendimiento. Pero no comprende que fue por el pecador que Él murió. Entender que fue por mí, que yo tenía que estar en esa cruz. Eso uno no deduce por su propia cuenta. Eso es revelado. Dios mismo nos revela a nosotros
Y la forma en que lo hace es lo que vamos a ver en esta mañana. Y es lo que Pablo va a decir acá en 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 en adelante. Pero para tener un pequeño contexto y entender de qué es lo que nos revela el Señor, vamos a leer desde el versículo 6. Dice así la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ya vimos la semana pasada que este término se refiere a creyentes, a todos los creyentes. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, a los creyentes. Verso 10. Pero Dios, dice acá, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué cosa? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta ahí la lectura. Ya te habrás dado cuenta de que habla misterio, cosas ocultas, que el Señor Dios preparó para los que le aman. Pero ¿cómo conocemos eso? ¿Cómo accedemos a ese conocimiento para que nosotros sepamos, entendamos nuestra condición pecaminosa, veamos a Cristo como sustituto en la cruz, a Cristo resucitado de los muertos, y Él es como es realmente lo que es para el creyente, es el Señor de su vida? ¿De qué manera uno entiende eso? Y acá la palabra de Dios nos aclara y nos dice que eso lo hace el Espíritu Santo. Única y exclusivamente el Espíritu Santo. Los corintios se estaban dividiendo en facciones. ¿Se acuerdan de ese contexto? Estaban divididos, ¿por qué? Porque daban más importancia a la sabiduría humana, a la grandilocuencia de los oradores de turno en esa época, que lo único que hablaban eran mentiras, cosas aparentemente grandes, pero que carecían de valor eterno, pasajero. Sin embargo, los creyentes de Corintio abandonaron, lamentablemente, delegaron a segundo plano la palabra de Dios, el Evangelio, y adoptaron estas enseñanzas de estos falsos maestros y de la filosofía de esa época. Pero Pablo acaba de decir, lo que nosotros enseñamos, lo que el creyente conoce, es una sabiduría superior. Date cuenta de lo siguiente. El creyente,
el cristianismo no es para tontos. Es lo que el mundo hace creer, que los creyentes no pensamos, que no usamos el razonamiento. Y Pablo demuestra que lo que él predicaba, el evangelio que conocemos, es una sabiduría superior. Fíjate en lo siguiente, cualquier creyente, no hace falta que sea un pastor, un diácono, cualquier creyente puede pararse y poder hablar de frente a la persona más importante según el mundo en esta tierra. No importa qué tan inteligente, no importa si es científico, no importa si es un presidente de un país, no importa quién esté enfrente. El creyente puede pararse y puede hablar con cualquier persona, porque tiene la sabiduría de Dios. El creyente lo que le puede decir a cualquier persona, sin importar su estatus social, tiene connotaciones eternas. El creyente conoce, sabe y tiene el mensaje, la verdad eterna. No es cualquier cosa. Por eso al creyente se le manda que salga y predique el evangelio, que haga discípulos. Y el Señor prometió, las puertas del Hades no podrán contra ella. El creyente posee la sabiduría de Dios, y eso por medio del Espíritu Santo. Entonces, Pablo muestra en nuestra sección que la verdadera sabiduría fue concedida solo a través de la obra reveladora del Espíritu Santo. Y lo que vamos a proponer en esta mañana es lo siguiente: que Dios hace comprender al creyente las verdades del Evangelio únicamente por medio del Espíritu Santo. Dios te hizo conocer el Evangelio y eso no surgió de tu capacidad de comprensión. No, Dios mismo estuvo involucrado personalmente y por medio del Espíritu Santo para que vos conozcas su Evangelio. Para que vos, cuando leas la Biblia, entiendas qué significa. Cualquiera puede leer la Biblia, pero entender la palabra de Dios es solo de creyentes. ¿Por qué? ¿Porque el creyente es más inteligente que los otros? No, sino que es por la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vamos a ver nosotros 3 razones por qué el Espíritu Santo es el único medio para comprender las verdades del Evangelio. En primer lugar, lo encontramos en los versículos 10 al 11, porque solo el Espíritu Santo conoce el Evangelio. Solo el Espíritu Santo conoce el Evangelio. Verso 10 dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esta es la declaración que hace Pablo de esta verdad. Y más adelante, a partir del versículo, la segunda parte de este versículo y lo siguiente, explica esta verdad. ¿Cómo es que Dios reveló a su pueblo su evangelio? Las cosas que estaban ocultas y que Dios lo había predestinado antes de la fundación del mundo. Dice entonces el texto: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si bien el orden de las palabras en el original no inicia, pero Dios nos las reveló. El texto original inicia a nosotros, pero Dios las reveló por el Espíritu. A pesar de que inicia con este pronombre nosotros, lo hace para demostrar en primer lugar el privilegio que tenían los creyentes de Corintios, de que Dios a ellos y no a los sabios de este mundo, no a los príncipes ni a los poderosos, que Dios quiso revelar.
Y a pesar de que inicia con el nosotros, refiriéndose a los creyentes corintios, Pablo, lo notamos por todos los versículos siguientes, que el énfasis principal lo pone en el medio de la revelación. ¿Cuál fue ese medio que Dios usó para revelarnos sus verdades? Pablo dice fue el Espíritu Santo. Pero observemos primero el término revelar. La palabra reveló que aparece acá es un verbo. Está en el tiempo aoristo. Es algo pasado, ya ocurrió. Y en el modo activo, en la voz indicativa. Es la palabra apocalipto, significa revelar. Cuando alguna vez, si por ahí te fuiste en un teatro, nunca viste la obra, lo primero que vas a ver es que hay un telón enorme, ¿cierto? Y uno quiere saber qué es lo que va a pasar. Y hasta que alguien no recoja las cortinas o el telón, no vas a poder ver a los actores, tampoco el escenario ni lo que se va a proyectar ahí. Una vez que sale eso, empezás a ver con claridad todas las cosas. Eso significa revelar, significa descubrir. Y en este punto, en este texto, este revelar se refiere a revelar secretos sobrenaturales por acción divina. Es algo que ningún ser humano puede razonar, puede deducir por su propia cuenta. ¿Cierto? La forma en que Dios revela, y lo hace por su palabra, es a través del Espíritu Santo. Para el creyente, para nosotros hay tres palabras muy importantes cuando venimos a la Escritura. Y es la palabra revelación, ¿cierto? La revelación, la inspiración, la autoridad. En primer lugar, porque cuando nos menciona que Dios reveló, podemos nosotros entender que es un conocimiento que nadie puede acceder por su propia cuenta. Es algo que Dios tiene que mostrar. ¿De qué manera un ser humano puede comunicarse con un gusano? No se puede. Es imposible. ¿De qué manera un Dios todopoderoso, santo, majestuoso, se va a comunicar con criaturas como nosotros, finitas? Y Dios lo hace. Es una acción de Dios, la acción de revelarse. Él quiso darse a conocer. Y vemos en las Escrituras que Dios se hizo conocer, en primer lugar, según Romanos capítulo 1, por medio de la revelación general o natural, por medio de la creación. Cualquier ser humano que es honesto puede observar la creación y decir, no, esto no es casualidad. Sin embargo, el hombre lo hace. Dice, no, esto es casual. Esto es producto del azar, una explosión y es todo lo que tenemos el proyector ahora, gracias a la explosión que ocurrió hace millones de años. No, hermanos. ¿Qué pensarías de una persona que te dice, mira, encontré en mi casa un reloj de esos caros? Y te empieza a decir, impresionante que millones de años después apareció este reloj. Increíble. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Será que tomó su remedio, verdad? No es normal eso. Es inmoral lo que hace el hombre. Pero Dios lo reveló. Pero esta revelación general tiene límites. ¿Por qué? Porque no nos dice cómo conocer a Dios. Nos muestra por lo menos que hay un Dios. Pero entonces Dios se revela de una manera, lo que se llama una revelación especial. Y en Hebreos capítulo 1 menciona que Dios reveló a nuestros padres por los profetas en otro tiempo. Ahora nos revela por el Hijo. Dios de muchas maneras se comunicó con el ser humano, frente a frente.
con voz audible, visiones, sueños, ¿sí? Manifestaciones. Sin embargo, en estos tiempos el Señor nos habla por su palabra. Dios nos revela por su palabra. Si queremos conocer a Dios verdaderamente, no lo vamos a conocer por nuestra propia razón. Hay personas que quieren comprender a Dios fuera de la Biblia. Y eso es imposible, por más inteligente que sea. La gente quiere acomodar a Dios según cómo piensa. Sin embargo, eso es imposible. ¿Por qué razón? Porque nosotros, todos los seres humanos, la Biblia dice que estamos dañados por el pecado. Nuestro entendimiento ha sido cauterizado. No podemos llegar a la verdad de Dios. Se nos cierra el entendimiento. Por nuestra cuenta, por nuestro método, no podemos conocer a Dios. Y Dios, una vez más, se revela a algunos, lo hace por medio del Evangelio y a través de su Espíritu Santo. Y cuando Pablo menciona acá en este texto que Dios nos reveló a nosotros por su Espíritu, esta revelación se refiere a la sabiduría que está oculta. Es lo que nos decían los versículos anteriores. Esta sabiduría que ninguno de los sabios de este mundo pudo conocerla. Eso nos indica el verso 8. Una sabiduría que no puede ser entendida, que no puede ser vista ni oída, dice el versículo 9. No puede ser deducida, no puede ser razonada por el hombre por sí mismo. Esta sabiduría verdadera es el Evangelio. Es el Evangelio. Es la palabra de la cruz que para el mundo es locura. El inconverso que sabe que vos crees en la Biblia, pobrecito te dice. Son gente ignorante. La Biblia sí es para los ignorantes. Sí somos ignorantes. Es una realidad. No podemos conocer la palabra de Dios por nuestra cuenta. Pero sí conocemos al Dios verdadero. Porque Él se nos reveló a nosotros por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Entendemos nosotros lo que significa la cruz. Entendemos y conocemos al Cristo que fue crucificado, fue resucitado, el mensaje de salvación, el plan de Dios para salvación. La gente quiere salvarse por su propia cuenta. Las religiones son esos intentos de salvarse por su propia cuenta, sus propios métodos. El creyente desistió de todos esos métodos. El creyente ni siquiera confía en sus propias obras, porque conoce que nuestras obras, por más impresionantes que sean, no alcanzan para la salvación, porque ya hemos nacido bajo condenación. Todos nosotros hemos nacido bajo pecado. De entrada estamos muertos, incapacitados para conocer a Dios. Pero Dios en su misericordia nos mostró su plan, ese plan eterno para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos salvación, para adoptarnos como su hijo. Y esa era la verdad del Evangelio que los corintios abrazaron, la obra de Cristo en la cruz para el perdón de sus pecados, que por iniciativa de Dios nos da a conocer a nosotros y entender y creer por medio del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La segunda parte del versículo 10 dice de esta manera, hermanos, que Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo lo hace? Les doy dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Abran por favor en Lucas 24:44. Lucas 24:44. La Biblia, hermanos, inclusive está en nuestro idioma.
está accesible a nosotros, inclusive en guaraní, en dialectos. Pero ¿cómo es que las personas no entienden? Por más que esté de manera simple, entendible, hay inclusive traducciones del lenguaje actual. Pero la gente está sin entender igual. Observen lo que sucede cuando la palabra de Dios se expone y cómo es que las personas entienden. Dice acá en Lucas 24:44, es el Señor Jesucristo, después de su resurrección, que aparece a sus discípulos y le dice lo siguiente. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué dice el verso 45? Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Observen, hermano, lo que está pasando acá es increíble. Porque el Señor estuvo con ellos ¿cuánto tiempo? 3 años, ¿sí o no? Viendo estos discípulos, viendo señales, vio cómo que el Señor resucitó personas, sanó enfermos. Increíble. Increíble. Sin embargo, ellos estaban con miedo. Con todo eso. Y no solamente eso. El Señor resucita y se aparece en medio de ellos. Come con ellos. A uno le dijo, vení, toca a mi costado. Yo soy. Pero estaban con miedo. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Abre la palabra de Dios. Por eso nos dice, empezando desde la ley de Moisés, por los profetas y los salmos. El Señor empezó a desplegarle la escritura, el Antiguo Testamento, y mostrarle los textos que estaban hablando sobre él. Estaban escuchando y entendieron de una, por su propia cuenta. ¿Quién hace la acción para que los discípulos entiendan esta verdad? ¿Quién hizo? ¿Los discípulos? ¿Juan porque era más inteligente? No, el texto dice, entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, le dice a sus discípulos. Otro ejemplo, Hechos 16:13. Hechos 16:13. Dice Hechos 16:13, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Esto estaba relatando Pablo. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Y qué dice el texto, hermano? Estaba escuchando la escritura, la exposición que estaba haciendo Pablo. Y acá dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Para que recibiera lo que Pablo decía.
Cuando ella y su familia evidentemente se convirtieron, creyeron, se bautizaron, dice el texto, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir, dice Pablo. Este es el proceso que ocurrió con cada creyente, hermano, con cada uno de nosotros. Y si ocurrió, esto te tiene que quitar, en primer lugar, la soberbia, el orgullo y la arrogancia. Porque esto no procede de nosotros. Esto no originamos nosotros. Por más que encontremos y conozcamos a hermanos que tienen un conocimiento impresionante de la Escritura, una forma de transmitir la palabra de Dios de manera clara, única, por más que sea MacArthur, Sproul, quien sea, ellos no lo descubrieron por su propia cuenta. Fue el Espíritu Santo. No hay lugar para la soberbia intelectual entre nosotros. Esto tiene que mantenernos a raya, humildes, porque nosotros recibimos esta revelación. Dios inició esta obra en nosotros. Y que vos hayas conocido el Evangelio es un privilegio. Date cuenta, por favor, de eso. No es poca cosa. Y esto debe motivarte a que vos abras tu Biblia con más frecuencia, de forma seria. Esta es la implicación directa de esto. Que hayamos conocido la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si conocimos el Evangelio es por la gracia de Dios, no porque somos mejores que otros. No, hermanos, es la obra de Dios. Dios alumbró nuestra mente. Hay gente que escucha, y esto te tiene que llamar la atención también de paso. No importa cuánto tiempo estés en este lugar. Eso no garantiza tu salvación. No es por tu frecuencia, porque sos miembro. No, hermano. Le hago la pregunta que le hizo Felipe al eunuco. ¿Entienden lo que leen? Si vos no comprendés la palabra de Dios, no estoy hablando de una manera académica, lo básico del cristianismo. Y vamos a ir a lo más básico. ¿Podés articular, si alguien te pregunta qué es el Evangelio? ¿Le podés explicar por lo menos con tu palabra el Evangelio verdadero? Eso es lo básico. Si no lo podés hacer, si no lo sabes, entonces, ¿qué fue lo que creíste? ¿Se entiende la implicación, hermano? Hay testimonios de hermanos que ahora son hermanos, de años sentados escuchando todos los libros predicados aquí, pero llega un momento dado y dice, ahora entiendo, ahora empieza a hilar las cosas, ahora tiene sentido, ahora entiende, ya no es jeroglífico lo que lee, ya entiende. Esa es una muestra de que uno es creyente. Porque eso solo entender la palabra de Dios es de creyentes, de cristianos. Por eso escuchamos tantas aberraciones afuera. Gente abriendo la Biblia y dice, el Señor dice, y el Señor no dijo eso. Él inventa y pone en la boca de Dios eso. Y usa texto inclusive. Así hacen las personas. No tienen al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué y cómo es que Dios hace eso? Y el Señor dice que fue por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene acceso a toda la mente de Dios, hermanos. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Esta iglesia no va a ser iglesia sin el Espíritu Santo. Hay iglesias que dan un énfasis sobre el Espíritu Santo desmedido y falso. No significa que el Espíritu Santo está ahí con ellos. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Nos muestra a Cristo.
El foco no está sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio para conocer y que nosotros veamos a Cristo, al glorioso Cristo. Entonces, hermanos, solo el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, nos puede dar a conocer las verdades de Dios. Por eso dice el texto en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Porque dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dice, Pablo usa un ejemplo. Yo te pregunto, querida esposa, querido esposo, yo te pregunto si vos conocés exactamente qué piensa tu esposo o tu esposa. Puedes estar 50 años también de casado, pero hay secretos que nunca vas a conocer. ¿Sí o no? Vemos casos en donde una familia, el padre de familia tiene hijos, están en la universidad, una forma impresionante, la familia ejemplar, pero había sido el papá era un asesino. Hasta que le descubrieron. Nosotros, hermanos, ocultamos cosas. Nosotros podemos saber exactamente lo que pensamos hasta cierto punto. Tenemos límites también de conocernos a nosotros mismos. Porque dice la Escritura, ¿quién es suficiente para ver sus propios errores? Tiene limitaciones. Pero si yo no te doy a conocer algo, vos no vas a saber nada de mí. Podés ver fachadas, pero saber exactamente qué es lo que pienso, qué es lo que hice, solamente si yo te digo a vos de frente. El tema es que con respecto a Dios, yo no sé nada. Yo puedo saber lo que yo pienso y puedo comunicarte eso, pero de Dios nada. Pero Dios sí sabe lo que yo pienso. Dios sí sabe, Dios sí me conoce a mí. Es increíble cómo somos nosotros. Puedes estar sentado pensando ahí que estás atento, pero en realidad a lo mejor estás pensando en el partido, qué vas a comer, muchas cosas. O a lo mejor estás fingiendo una vida cristiana, que no lo tenés. Porque podés disimular eso, hasta cierto punto. Inclusive te podés autoengañar. Pero a Dios no. Dios sí nos conoce. Dios sí nos conoce, hermanos. Lo que Pablo muestra con esta analogía es que así como la única persona que sabe lo que pasa dentro de la mente de uno mismo, así también solo Dios conoce las cosas de Dios. Y Pablo hace notar la inmensa diferencia que hay entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Porque Dios sí conoce nuestra mente, pero el hombre es incapaz de conocer la mente de Dios, lo que Dios piensa. No lo podemos conocer a menos que Dios mismo se revele a nosotros. Y notamos esta realidad por los verbos que Pablo usa en este texto. 2 veces usa la palabra conocer. En primer lugar, observen en su Biblia, porque ¿quién de los hombres sabe? Dice acá. ¿Sí? Esta es una de las palabras que se utiliza para el significado de conocer. Es la palabra oída. ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? Pero cuando habla del Espíritu, y tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Es también para la palabra mostrar, revelar, conocer, pero es un contraste que Pablo hace para demostrar que es imposible que yo, con mi capacidad limitada, dañada por el pecado, pueda acceder a Dios, pueda conocer las verdades de Dios.
Pero sí Dios puede mostrarnos a nosotros, iluminar nuestra mente y mostrarnos sus verdades. Dios eso sí lo puede hacer. La mente del hombre entonces es incapaz de conocer las cosas que tienen que ver con Dios. De la misma manera que uno no puede conocer los pensamientos de una persona a menos que dicha persona te lo revele a ti, tampoco puedes conocer los pensamientos de Dios y la voluntad de Dios, los planes de Dios, a menos que Dios nos revele a nosotros. Y lo que vemos es que Dios sí lo hizo y lo hace por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es crucial. Es demasiado importante que tengamos un conocimiento claro acerca del Espíritu Santo. Porque sin Él nosotros no tenemos la Biblia. Este libro que tenemos, desde Génesis y Apocalipsis, es del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos la Biblia. Sin Él, cualquier libro carece de significado. Es su palabra. Él es el que nos da a conocer a Dios. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el único medio entonces para conocer el Evangelio, porque solo el Espíritu Santo conoce el Evangelio. La segunda razón que da Pablo de por qué el Espíritu Santo es el único medio para comprender las verdades del Evangelio es que solo el Espíritu Santo hace entender el Evangelio. De entrada, hermanos, antes de leer el texto, esto tiene una implicación muy importante. Si nosotros añadimos cosas a la Biblia, si nosotros abandonamos la palabra de Dios para ser relevantes, para hacerle entender a la gente las cosas de Dios fuera de la Biblia, estamos perdidos. La gente no va a conocer a Dios, va a conocer a un Dios falso. Porque Dios usa su palabra, únicamente su palabra, para dar a conocer sus verdades. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que usa estas verdades para aplicar a nuestras vidas. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo primero que vemos es que Pablo contrasta el espíritu del mundo con el espíritu de Dios. Ahora, el espíritu del mundo no se refiere al espíritu o a Satanás, a su demonio, el espíritu de brujería, el espíritu que la gente le gusta hablar de eso. ¿Sí? Hay un espíritu de borrachera, un espíritu, todo es espíritu. Te tropezaste, hay un espíritu de tropiezo. Bueno, inventan cosas, no se refiere a eso. Si bien la Biblia menciona que Satanás es el príncipe de este mundo, no se refiere a eso. No está haciendo un contraste de Satanás y el Espíritu Santo. No está contrastando dos tipos de espíritus, sino dos tipos diferentes de procedencia. ¿Se acuerdan que en los Corintios le decía a Pablo, lo que Pablo nos enseña es leche, es superficial? La forma en que habla, despreciable. No tiene una retórica impresionante. Es demasiado simple. Nos da sueño. Y el contenido de lo que dice no es relevante. Pero Pablo está mostrando que lo que él está enseñando, que él cuando llegó a Corintio, con mucho temor y temblor, y no usando sabiduría humana, solamente le entregó de manera fiel la sabiduría de Dios, el Evangelio, sencillo, sin adornos, sin manipulación, como se hace hoy. Puedo poner una música de fondo y en 5 o 10 minutos ya estás lagrimeando por la historieta que te voy a contar. Y al final, alza tu mano si quieres recibirle a Cristo. O pasar al frente, repetí esta oración. Después de jugar con tus emociones para que te conviertas. Nadie puede hacer eso. Esas son falsas conversiones.
No, hermanos. Pablo dice, lo que yo le estoy enseñando, dice Pablo a los Corintios, no es una sabiduría temporal, porque esa es la sabiduría humana. La inteligencia humana es temporal, cambia con el tiempo. Pablo dice, no, yo le entregué la sabiduría verdadera, la sabiduría celestial, la mente de Dios le di a conocer. Pero ustedes entendieron eso, no porque yo era elocuente, no porque yo usé estrategias de manipulación, no, porque yo simplemente le entregué tal cual como me fue revelado la palabra de Dios. Sencillo. El Evangelio es suficiente. No adornes. No le quieras dar tus megas explicaciones fuera de la Biblia para que entienda a Dios. No sirve. Confía en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente, hermanos. Cuando hables del Evangelio, léele la palabra de Dios. Explícale la palabra de Dios. No tengas miedo. Enseñale a tus hijos para que puedan defender eso. Hay lugares en donde uno dice, yo creo en la Biblia, les ridiculizan. No puede ser. En el siglo XXI, ¿crees todavía en este libro? Sí. Y en el siglo 1.000.000 también. Eternamente. No va a cambiar. Esta es una sabiduría eterna la que conocemos. Esto no va a variar, hermanos. Ustedes creyeron en el Evangelio que Pablo predicó a los Corintios. Y después de 2000 años es el mismo Evangelio, no cambia. No tenemos otro mensaje. Nunca cambiemos. Acostumbra tu oído a escuchar únicamente lo que procede de este libro. No cambiamos el mensaje. ¿Qué tenemos que ofrecer a las personas fuera de la Biblia? Nada. El énfasis que pone Pablo es que proviene de Dios. Este Espíritu, el Espíritu Santo, proviene de Dios. El Espíritu que recibimos los creyentes. El Espíritu que no es del mundo, es de Dios. Y dice, para que sepamos y conozcamos esa sabiduría, el Evangelio de Dios. De manera que el Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros los creyentes. No en algunos, en todos y cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes. Y no tiene que ser una manifestación que te tira en el piso y empezar a temblar. Ah, estoy recibiendo al Espíritu Santo. No, eso hace Satanás cuando posee a una persona. Cuando el creyente recibe al Espíritu Santo por primera vez en su vida es cuerdo. Por primera vez en su vida ve correctamente a Dios, entiende la palabra de Dios, entiende el Evangelio. Lo que menos hace el Espíritu Santo en nosotros es hacernos perder el juicio. Nos mantiene a raya. ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo que dio nuestro hermano Esteban acerca del endemoniado? ¿Se acuerdan? Él se hacía daño. Él vivía una vida terrible, estaba en el cementerio. ¿Sí? Cuando el Señor lo libera, lo encuentran vestido, en su cabal juicio, una persona nueva. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Transforma nuestra vida, hermanos. Completamente. No parcialmente. Completamente. Todos nuestros afectos. Y eso el Espíritu Santo hace porque vive en nosotros. El Señor dice, es necesario que yo me vaya. ¿Sí? Imagínense que Cristo haya dicho a su discípulo, es mejor que yo me vaya. ¿Qué hay mejor que Cristo en persona? Si yo no me voy, dice, el Espíritu Santo no vendrá. Él está con vosotros, pero estará en un lugar específico, en vosotros. ¿Cuándo sucedió eso? Pentecostés. Y de ahí en adelante, todo creyente tiene al Espíritu Santo. Nadie debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Nadie debe pedir Espíritu Santo, poséeme. No, hermano. La Biblia sencillamente nos dice que cuando creímos el Evangelio de verdad, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Por eso el creyente es morada del Espíritu Santo.
De manera que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo va a repetir muchísimo esta verdad más adelante. Les leo, no hace falta que lo abra. En el capítulo 3, 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el 6:19 dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿cierto? Y que no sois vuestros? No podés hacer lo que quieras. Mi cuerpo, mi decisión, falso. No es tu cuerpo ni tu decisión. El creyente es morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no habita en algunos, en todos los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Pablo también va a aclarar esto en 1 Corintios 12:13. Dice así el texto, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No dice seremos bautizados, fuimos pasados, eso ya ocurrió. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el creyente cree, cuando creyó el Evangelio. Y no tenés que sentir algo caliente que viene en tu cuerpo y que te hace salir de vos. No pasa eso, no pasa nada. A lo mejor sí suele pasar en algunos casos que el Espíritu Santo pone esa convicción de pecado y puedas llorar, pero no va a actuar de manera inconsistente con la verdad. Por eso Pablo dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios nos dio entonces su espíritu, el espíritu que procede de Él, para que nosotros podamos conocer las cosas que Él nos ha concedido. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, es lo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, queridos hermanos. Y ese es el glorioso evangelio, como ya repetimos varias veces. Y observen también la frase, nos fueron concedidas. El verbo acá está en modo pasivo, en voz pasiva. Esto quiere decir que nosotros recibimos, no originamos, no le ponemos nuestro granito de arena, no lo ponemos, hermano. Esto es exclusiva obra de Dios. No a algunos, sino a todos los creyentes. Por eso no tenía sentido que los creyentes de Corintios se dividieran. ¿Cómo es posible si todos nosotros, no es porque vos estás con Pablo, conocés más, podés acceder a más secretos? No es así. Ni porque estás con Apolos, que vas a saber muchísimo más secretos. No es así. Es el mismo. No tiene sentido divisiones por esas cuestiones. Y Pablo lo hace también esto para prevenir el orgullo espiritual. Nadie, y escucha bien, no importa si estás estudiando en IDEAR, en el máster, en el Sauter, en no sé dónde, no importa. Nadie tiene un conocimiento que ha descubierto por su propia capacidad, sino que le fue revelado, le fue dado. ¿Sí? Por eso que el creyente que conoce la palabra de Dios verdaderamente es humilde, no es soberbio, es sencillo, no se eleva sobre nadie. Porque entre nosotros puede haber personas que conozcan más la Escritura. Eso no le hace más cristiano. Somos cristianos igual. Te tiene que hacer más humilde, más enseñable. Porque te vas a dar cuenta de que no conoces nada. Job dice, lo que yo había oído de Dios, y este es el hombre que Dios mismo dice de él es justo. Impresionante. Dios dijo de él eso. Y Job dice, yo de oídas te había oído.
Dice que lo que conocía de Dios era un murmullo. Impresionante. Dios no va a entrar en tu cabeza, hermano. Si vos querés amoldar a Dios en tu forma, en tu lógica, no es lógica que Dios no va a entrar nunca. De hecho, nunca, con la mente ya renovada, sin pecado, con todas nuestras facultades en la presencia de Dios, nunca, jamás llegaremos a conocer todo de Dios. Nunca. Porque Él es Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Dice Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Vivir felices para siempre? Que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna, hermano. Eso es lo que llena de gozo el corazón. Eso da satisfacción eterna. Conocer a Dios. Entonces, no te quieras imaginar a Dios. Sométete al Señor. Y Él en su gracia, uno de los obstáculos de por qué Dios no se revela a las personas, a algunas personas, por más que estén en la iglesia, es por el orgullo, es por la soberbia. Hay personas que el Señor esconde su verdad porque Él resiste a los soberbios. Hay personas que le condicionan a Dios. Si Dios no es así, yo no creo. Si Dios, ¿quién pío vos sos? Hay personas que dicen, no, mi razón, por eso Dios me dio la razón a mí, para entender, para conocer, y yo le voy a decir a Dios esto. Vos no le vas a decir nada, vos sos un poroto. Vos y yo no somos nadie para estar delante de Dios y empezar a cuestionarle. ¿Qué somos nosotros? No sabemos, hermano. Dios resiste al soberbio. Y Dios no va a entrar nunca jamás en tu cabeza. Porque Dios es mucho más. Mucho más. Y acá dice Pablo que el Señor, para que conozcamos, Dios nos dio su Espíritu Santo, para que conozcamos, nos concedió. Es la gracia de Dios, hermano. Y el término que utiliza acá se refiere a la gracia. Esta palabra concedido se refiere a gracia, algo que se nos dio gratuitamente. Este verbo también se traduce como perdonar en la Biblia. Cuando Jesús contó la historia, la parábola acerca de los dos deudores, ¿se acuerdan? Dice que uno de los deudores, no teniendo con qué pagar, el Señor le perdonó esa deuda. Este es el sentido de esta palabra, lo que nos ha concedido. Tiene esa connotación de gracia de todo lo que el Evangelio nos benefició a nosotros los creyentes. Que Él nos concede la salvación. Dios podría haber condenado a este mundo, pero Dios dio gracia. El hombre merece condenación por su pecado. El hombre es enemigo de Dios. El hombre es rebelde hacia Dios. El hombre es hostil hacia Dios. Las personas no quieren saber nada de Dios. Tal vez vengas a este lugar porque estás en una situación de problema, situación de dificultad, querés solucionar, querés encontrar y salir de esa angustia de problema. Pero tal vez Dios no está en tus planes. Querés solución rápida. No, Dios no te va a dar eso. El hombre, por su naturaleza, no quiere saber nada de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió salvarnos. Es por su gracia que Él nos escogió, hermanos. Es por su gracia que Él nos llamó. Es por su gracia que Él nos justificó. También es por su gracia que Él nos santificó a nosotros. Nos redimió por su gracia. Y por su gracia nos prepara para la gloria. Y eso es por la gracia de Dios, no por lo que merezcamos, hermanos.
Y Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos entender las verdades del Evangelio, para comprender nuestra salvación, la salvación que tenemos en Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos hace entender el Evangelio. Y para concluir o para terminar el tercer punto, el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña el Evangelio. El Espíritu Santo nos enseña el Evangelio. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando dice lo cual también hablamos, ahí nosotros ya no estamos. Pablo está refiriendo al grupo de los apóstoles. Pablo habla de sí mismo, de los apóstoles, y dice que las palabras que ellos estaban proclamando no surgieron de ellos mismos, de su propia sabiduría, sino que es revelación de Dios. Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría toda verdad, nos guiaría a la verdad. Pero observen la secuencia que aparece aquí. El Espíritu le enseñó a Pablo la palabra. Luego Pablo, ¿qué hace? Enseña esa palabra a los creyentes. Esa es la secuencia. La verdad de Dios se halla en la palabra de Dios, hermanos. Y esto es muy importante. Dios ya no te va a aparecer en sueños. No confíes en tus emociones. No confíes en tus experiencias. Dios me dijo, Dios me mostró. Tu mente, tu forma de razonar, nuestras emociones son engañosas. Son engañosas. A alguien que cree en la mitología. En Paraguay por lo menos tenemos mitologías. Y el más famoso de ellos es ¿cuál es? El ser mitológico, que no existe porque algunos paraguayos creen que sí existe. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿El bombero? Ahora, sacarle a un paraguayo que dice que vio al bombero, decirle que no existe. Sí existe. Me silbó, hizo esto, lo otro. Sacarle de su cabeza, no va a sacar. Porque fue su experiencia. Hermanos, las experiencias no es un amigo confiable. La Escritura sí. Podés en este lugar, o hay lugares donde están en éxtasis, porque tienen una experiencia sensorial impresionante, inclusive vio cosas. El Señor me mostró. Algunos dicen, no, el Señor me habló, pero no es que leyó y ahí le mostró la verdad, no, audiblemente. El Señor me dijo, tu hijo va a morir. Y se murió. Ahora, esa es la forma en que Dios se comunica con nosotros. No es así, hermano. Satanás y sus secuaces también pueden mostrarse y pueden engañar nuestros sentidos. Pero lo que no va a cambiar nuestros sentidos, no va a engañar, es que nosotros seamos expertos en la Escritura. Que filtremos, por más que tengas la experiencia que sea, filtrar por la palabra de Dios. Es así que Dios se muestra. ¿Y qué pasaría si mañana o esta madrugada te despertás a las 2 de la mañana y ves a alguien y te dice, yo soy el Señor Jesucristo? No te va a aparecer con cuernos ni nada. ¿Será que es el Señor Jesucristo? No es, hermano. No es. Porque el Señor no se manifiesta así. Conocemos a Cristo desde la Escritura. Le amamos sin haberle visto. Entonces, la única revelación, la única fuente de revelación de Dios confiable es su palabra. Si no está escrito, Dios no dijo, Dios no mostró y ese no es Dios. Porque así hacen ahora. El Señor me dijo que tu negocio va a ser próspero. El Señor me dijo que tenés que ofrendar esto o lo otro para que abra la ventana de los cielos.
el Señor me dice esto y lo otro. Son brujos. No son verdaderos, no son creyentes. Entonces, cuidémonos, afinemos nuestro oído. La forma en que el Señor se manifiesta y nos da a conocer es a través y únicamente su palabra. La Biblia es suficiente, hermano. La verdad de Dios se halla solo en su palabra. Son palabras específicas. La Biblia no es que tenemos pensamientos de Dios, tenemos palabra de Dios. Por eso lo estudiamos de esa manera. Es completamente palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios. Es totalmente la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis. Cristo dice, las palabras que me diste les he dado. Y las palabras de Pablo, el mensaje de Pablo era el Cristo crucificado. Lo que Pablo estaba enseñando no era un invento de él. Era lo que el Espíritu Santo les reveló. ¿Qué dice la Escritura de nosotros? Que la iglesia está fundada sobre la doctrina de ¿quién? Los apóstoles. Ellos ya no están. Por más que haya gente que ya que es apóstol. No es cierto, son mentirosos. Ya está. La base ya está, hermano. Lo que estudiamos es lo que Pablo escribió, ¿o no? Sencillamente eso. No inventamos nada. Esta es la secuencia. Si vas a entregar el Evangelio, es Biblia. No te hagas, como dice la mamá de Tarzán, ¿verdad? No te hagas el vale. Enseñar la Escritura. Confía en la palabra de Dios. Esto significa que la Escritura es suficiente. Es suficiente. Me contacto con una persona que por cierto no vino hoy. Me dice, ¿ustedes tienen consejería? Esto es una situación de divorcio. ¿Sí? Hace 3 años y quiere volver a intentar. Él no es creyente. Entonces me pregunto, ¿ustedes tienen profesionales ahí? Y hacemos consejería, le dije. La gente piensa así. Me voy con un profesional para... ¿Quiénes son los profesionales? Y le mostré la escritura. No, yo quiero profesional sobre ese tema. No va a solucionar nada, hermano. No necesitamos profesionales nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y la Biblia va a hablar al corazón de esa persona y lo va a transformar. No necesitamos, tenés que llevarle a tu hijo al psicólogo. No le lleves. Vara lo que necesita tu hijo probablemente. Que le corrijas. No le lleves. Bueno, hay situaciones que el colegio, por alguna razón de su negocio, te envían y no puede evitar. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero no confíes en eso. El método para criar a los hijos no es un método humano. Es un método divino. Dios dice cómo tenés que hacerlo. Y la Biblia es suficiente. No, ahora no hay que gritarle a los niños, no hay que decirle nada, hay que entregarle el control de tu casa, de tu vida a ellos. Y tenés que arrodillarte ante ellos. Que no le traumes. No es así, hermano. Vos y yo no sabemos cómo criar a nuestro hijo. Gracias a Dios, el que nos creó sí sabe. Exactamente. Y vos no le amás más a tus hijos que Dios. Entonces, la suficiencia de la Escritura abarca completamente todos los aspectos de nuestra vida. No necesitamos fuentes externas para saber la verdad y cómo actuar. Lo sabemos de primera mano desde la revelación de Dios. Hermanos, si la gente va a ser salva, es porque el Espíritu Santo de Dios lo va a revelar por medio de su Evangelio. No adornemos, confiemos sencillamente en la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice, estamos enseñando, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es un texto medio difícil, pero lo que está diciendo sencillamente es, lo que nosotros estamos explicando tiene origen divino, es del Espíritu Santo. Estamos explicando cosas espirituales, el inconverso no entiende. Por eso, cuando des consejo a alguien, a un pariente,
A lo mejor vos sos el bicho raro de tu familia. Vos sos el fanático, vos sos el, no sé, el ignorante porque vos venías a la iglesia. Pero yo te puedo asegurar que vos sos la única luz para que esa gente, cuando esté en su desgracia, va a recurrir a vos. No va a recurrir al psicólogo, a los profesionales, al creyentecito. Así que no te avergüences de ser creyente. Lo que nosotros conocemos no es poca cosa. Lo que el mundo pregona, la sabiduría del mundo es temporal. No sirve para nada. No sirve contra los apetitos de la carne. Lo que nosotros conocemos es eterno, hermanos. La sabiduría que el creyente tiene es superior de cualquiera de la NASA o de cualquiera de ellos. Imagínense, los más inteligentes están buscando resto de agua, a ver si hay vida en el, allá, afuera. Estos son los más inteligentes. Entonces, hermanos, no nos deslumbremos por la información de afuera, deslumbrémonos por lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Que el Señor aplique eso en tu vida y que vos entiendas que la Biblia que tenés es palabra de Dios. Y léelo, hermano. No hay otra forma en que vos vas a transformar tu vida. No hay forma. Si no es por la palabra de Dios, tu hijo no va a cambiar. Tu hijo no va a mejorar nada. De hecho, busca el corazón de tu hijo. Y la forma de hacerlo es darle la palabra de Dios. A medida que tus hijos, estoy en una aplicación rápida, a medida que nuestros hijos crecen, nuestro control sobre ellos desaparece. La cuerda ya no es tan cortita, ya es lejos. Se cortó luego ya en algunos casos. ¿Y quién le va a someter a tu hijo? Es Biblia. Es Biblia. Biblia y Biblia. Porque el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón y confiar en su palabra. Así que, hermanos, Dios les bendiga, bendiga su palabra y que valoremos el Evangelio que Él nos ha mostrado. Padre amado, gracias por este tiempo, por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Revela tu verdad a los que no te conocen y a los que te conocemos por tu gracia, porque tú te diste a conocer a nosotros. Ayúdanos, Señor, a valorar, a estimar tu Evangelio, las verdades eternas de tu palabra, y que nuestro trato con tu palabra sea, Señor, genuina, que te busquemos de corazón sincero, como lo más valioso de este universo. Santifica a tu pueblo, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.